A veces, la vida te arrastra a lugares que nunca imaginaste. Lugares oscuros, donde te sientes tan invisible que ni siquiera te reconoces en el reflejo. Para mí, esos lugares se convirtieron en mi realidad. Nunca creí que llegaría a decir esto, pero hubo un tiempo en el que dejé de esperar que las cosas mejoraran, dejé de soñar. Solo quería sobrevivir otro día. Me llamo Sofía, y esta es mi historia. No es una historia perfecta, ni mucho menos, pero quizás en mis errores, en mis caídas, puedas encontrar algo que resuene en ti, algo que te recuerde que no importa cuán bajo hayas caído, siempre hay una forma de volver a levantarte. Cuando supe que estaba embarazada, estaba más perdida que nunca. Ya había aprendido a vivir con poco, a aceptar que la vida no siempre te da lo que necesitas, pero ese día cambió todo. De pronto, no era solo yo. Tenía a alguien más a quien proteger, alguien que dependía completamente de mí, y yo no tenía nada, ni siquiera un techo donde dormir. ¿Sabes lo que es sentir que tu propio cuerpo lleva la vida dentro, pero fuera de él, todo se derrumba? Recuerdo caminar por las calles, con la mano en mi vientre, buscando un lugar donde sentarme, donde al menos por unos minutos no sentir frío. El invierno de la ciudad se mete en los huesos, pero más que eso, es la indiferencia de las personas lo que te congela el alma. La gente pasa, te mira de reojo, pero no te ve. Es como si fueras parte del paisaje gris, algo incómodo que prefieren ignorar. Y es en esos momentos, cuando más vulnerable te sientes, que las dudas empiezan a crecer como raíces en tu mente. Me preguntaba si alguna vez podría darle a mi hijo una vida diferente a la que yo tenía. Si podría enseñarle a soñar cuando yo misma había olvidado cómo hacerlo. Recuerdo una noche en particular, la más difícil de todas. Me refugié en un parque, bajo una banca. Sentía que el peso de todo me aplastaba. Cansancio, miedo, hambre, pero sobre todo, soledad. Miré las estrellas, o al menos traté de hacerlo, porque ni siquiera había tantas. La ciudad estaba demasiado nublada, igual que mi corazón. Me preguntaba si algún día podría ser suficiente para alguien, o para mí misma. Me siento aquí, contándote esto, y aún duele. No es fácil admitir que alguna vez me sentí tan pequeña, tan insignificante. Pero si algo he aprendido, es que esos momentos de mayor oscuridad también son los que, con el tiempo, revelan la luz más brillante. En aquel entonces, no lo sabía, pero estaba a punto de encontrar algo, o más bien, a alguien, que cambiaría mi vida para siempre. Pero no fue fácil. Antes de que llegara esa chispa de esperanza, tuve que enfrentar mis propios demonios. Tenía que aprender a perdonarme, a aceptarme, incluso cuando sentía que no tenía nada que ofrecer. Aprendí que la vida, aunque te rompa una y otra vez, tiene una extraña forma de poner las piezas de vuelta, pero en un orden diferente. Un orden que tal vez nunca esperaste, pero que termina siendo exactamente lo que necesitas. A veces, el mundo te hará sentir invisible, te hará dudar de tu propio valor. Pero te digo esto porque lo viví, no estás sola. Aún en los días más grises, aun cuando sientas que todo está perdido, siempre hay una chispa, una oportunidad, una puerta que no esperabas. Lo que viene después, es lo que hizo que todo valiera la pena. La primera vez que vi a Alejandro, pensé que lo tenía todo. Era el tipo de persona que parecía caminar unos pasos por delante del resto del mundo. Con ese aire imponente, traje impecable y una mirada que podía atravesar cualquier obstáculo, Alejandro irradiaba éxito. Era dueño de una red de joyerías, conocido en la ciudad no solo por su fortuna, sino por su habilidad para transformar simples piedras en algo mucho más valioso. La gente lo admiraba, lo respetaba, algunos incluso lo temían. Desde afuera, su vida parecía perfecta, y confieso que, por un momento, me sentí invisible ante alguien como él. ¿Qué tendría yo que ver con un hombre como Alejandro? Pero como suele pasar, lo que ves en la superficie no siempre es la verdad. A veces, las personas más fuertes llevan dentro las heridas más profundas. Alejandro escondía una verdad que lo consumía por dentro, era estéril. Aquella palabra, que para muchos podría parecer simple, para él lo era todo. No podía tener hijos, y no era solo la tristeza de no poder formar una familia lo que lo atormentaba. Era la presión, la expectativa que pesaba sobre él como una montaña. Su padre, don Arturo, era un hombre de antaño, de esos que creen firmemente en los legados, en que la herencia no es solo un montón de dinero, sino el reflejo de todo lo que has construido en vida. Don Arturo no quería simplemente dejar una fortuna.
Quería dejar su apellido, su linaje, su legado vivo en un nieto. Solo el hijo que le diera un nieto sería digno de heredar lo que tanto le había costado construir. Y Alejandro, con toda su inteligencia y su éxito, sabía que no podía cumplir con esa expectativa. Puedo imaginar lo que se siente vivir bajo esa sombra, sentirte constantemente juzgado por no ser suficiente, por no poder cumplir con las expectativas de aquellos que amas. Mientras los demás lo veían como un hombre exitoso, él vivía atrapado en una jaula invisible, donde cada logro, cada joya que vendía, no era más que un recordatorio de lo que nunca podría dar a su padre, un nieto. En privado, Alejandro era un hombre roto. Las discusiones con su padre se habían vuelto parte de su rutina. Don Arturo no entendía de imposibles, no concebía la idea de que su hijo no le daría lo que más deseaba. Cada cena familiar, cada reunión de negocios, estaba teñida de ese tema no dicho pero siempre presente. Alejandro trataba de esquivar la conversación, pero la presión era constante, sofocante. El día en que don Arturo lo miró a los ojos y le dijo con frialdad: «Si no me das un nieto, no te daré nada», algo dentro de Alejandro se rompió. Su vida, que hasta entonces había girado en torno al éxito, de repente parecía un edificio construido sobre arena. Todo podía desmoronarse si no encontraba una solución. En esos días, Alejandro solía caminar solo, sin rumbo, por las calles de la ciudad, con el peso de la desesperación en cada paso. Nadie lo veía como realmente era, nadie imaginaba el dolor que cargaba. A veces, el silencio y la soledad eran sus únicos compañeros. Se sentaba en un parque, viendo pasar a las familias con niños corriendo alrededor, y la punzada en su pecho se hacía más fuerte. Se imaginaba a sí mismo con un hijo, llevando adelante el apellido, cumpliendo con el destino que le habían impuesto desde pequeño. Pero luego, la realidad lo golpeaba, no podía. La presión de don Arturo se había vuelto tan asfixiante que Alejandro, en su desesperación, comenzó a buscar soluciones donde no las había. Todo lo que había construido, todo lo que era, se sentía vacío si no podía cumplir con aquella condición. Era una batalla interna, un dolor profundo que no podía compartir con nadie, porque ¿cómo explicas a los demás que el éxito material no significa nada cuando sientes que has fallado en lo esencial? Es en esos momentos de desesperación, cuando uno empieza a considerar caminos que nunca pensó que tomaría. Alejandro estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo, no solo para él, sino para los que lo rodeaban. Lo que no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que nuestras vidas estaban destinadas a entrelazarse de una forma que jamás habríamos imaginado. Todo comenzó de una forma tan extraña que, a veces, me pregunto si no fue el destino quien nos cruzó. Nunca había tenido ninguna razón para cruzarme con alguien como Alejandro. Vivíamos en mundos completamente distintos, separados por una distancia que parecía imposible de cerrar. Sin embargo, el día que nuestras vidas se encontraron, nada parecía tener sentido, y todo cambió. Había pasado una noche más en el refugio, buscando un poco de calor y algo de paz en medio de tanto caos. Sabía que no podía quedarme allí mucho más tiempo. Mi vientre ya no me dejaba esconder el embarazo y las miradas de las otras personas se volvían cada vez más inquisitivas, más incómodas. Así que, como casi todos los días, salí a caminar por la ciudad, esperando encontrar una solución, aunque sabía que esa esperanza era casi inexistente. Estaba sentada en una banca del parque, observando cómo las personas caminaban con prisa, sin siquiera notar mi presencia. Era el mismo sentimiento de siempre, de invisibilidad, como si fuera un fantasma en medio de la vida de los demás. De repente, lo vi. Había algo en su porte, en su manera de caminar, que destacaba entre la multitud. Se detuvo frente a mí, con esa mirada seria, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. No era una mirada de lástima, ni de curiosidad, era algo distinto, algo que no pude descifrar en ese momento. Cuando habló, su voz era baja, casi como si no quisiera que nadie más lo escuchara. «¿Sofía?», preguntó, como si me conociera de toda la vida. Me quedé paralizada. ¿Cómo sabía mi nombre? En ese instante, sentí que un escalofrío recorrió mi cuerpo. El miedo y la curiosidad se entrelazaban en mi mente. Intenté recordar si lo había visto antes, si alguna vez habíamos tenido algún tipo de conexión, pero nada vino a mi mente. Simplemente no lo conocía. Soy Alejandro, se presentó, y su voz tenía un tono autoritario, pero no intimidante.
Necesito hablar contigo. Lo miré con desconfianza, pero había algo en su mirada, una urgencia, que me hizo quedarme en silencio. Me sentía atrapada entre el deseo de escapar y la curiosidad de saber qué quería de mí. Alejandro se sentó a mi lado, y empecé a escuchar lo que tenía que decir. Sé que estás sola, sé que estás esperando un bebé, comenzó, con esa seguridad que parecía no abandonarlo nunca. Me quedé en silencio, sin saber cómo reaccionar. No era común que alguien se acercara a mí de esa manera, mucho menos alguien como él. Lo sé todo, continuó, mirándome directamente a los ojos. Su voz, aunque firme, tenía un tinte de sinceridad que me sorprendió. Y sé que no tienes opciones. Sus palabras eran duras, pero en lugar de sentirme atacada, sentí que estaba siendo directa. No trataba de endulzar la verdad, solo la decía como era. Pero yo tengo una propuesta para ti, añadió, dejando que esas palabras flotaran en el aire. No entendía lo que me estaba pidiendo, pero había algo en su tono, en la forma en que lo decía, que me hacía sentir que debía escucharlo. Entonces, comenzó a explicarme. Me habló de su padre, de la presión, de cómo su vida, a pesar de todo lo que parecía tener, estaba vacía en un aspecto esencial. Me contó lo que más temía, ser rechazado por su propio padre, no por falta de éxito, sino por no poder darle lo que tanto deseaba. Un nieto, mi padre. Siempre me ha medido por lo que puedo lograr, me confesó, y por primera vez, vi a Alejandro sin esa capa de perfección que parecía envolverlo. Pero lo que no puedo darle, lo que nunca podré darle, es un hijo. Su voz, aunque aún fuerte, tenía un tinte de tristeza, de derrota. Entonces, finalmente me lo dijo. La razón por la que estaba allí, la razón por la que me había buscado, quiero que finjas que el bebé que esperas es mío. Al principio, no pude procesar lo que estaba escuchando. ¿Estaba hablando en serio? Me quedé mirándolo, esperando que se retractara, que dijera que era solo una broma. Pero no lo hizo, no había humor en su mirada, solo determinación. ¿Cómo esperas que eso funcione?, le pregunté, tratando de entender qué estaba proponiendo exactamente. Fue entonces cuando me dio más detalles. Me habló de la herencia, del legado que su padre estaba dispuesto a entregar solo al hijo que le diera un nieto. Y allí, en medio de esa explicación tan fría y calculada, estaba su desesperación. Alejandro, el hombre que lo tenía todo, estaba dispuesto a hacer lo que fuera para asegurar ese legado, incluso si eso significaba fingir que un bebé que no era suyo lo era. Te proporcionaré todo lo que necesites, me dijo, tratando de hacer que la propuesta pareciera lógica. Un lugar donde vivir, seguridad para ti y tu bebé. No tendrás que preocuparte por nada. Pero yo sabía que no era tan simple. No podía ser tan simple. ¿Cómo podía alguien simplemente fingir algo así? ¿Y por qué yo? ¿Por qué me pides esto a mí?, le pregunté, intentando comprender qué lo había llevado hasta mí. Porque tú no tienes nada que perder, me respondió, su voz más baja, casi como si estuviera compartiendo un secreto. Y yo, tampoco, me quedé en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Ninguno de los dos tenía verdaderas opciones, eso era cierto. Estábamos atrapados en nuestras propias circunstancias. Pero aún así, no sabía si podía aceptar algo tan grande, tan irreal. Alejandro me miró fijamente, esperando una respuesta. Sabía que no me estaba ofreciendo una solución fácil, pero lo que me ofrecía era una salida. Una salida de la soledad, del miedo, de la incertidumbre. Pero, ¿a qué costo? Me levanté de la banca, necesitaba aire, espacio para pensar. Le dije que lo pensaría, y mientras caminaba lejos de él, con su propuesta rondando en mi mente, supe que nada volvería a ser igual. Ya había sido arrastrada a su mundo, y lo que venía a continuación cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando Alejandro me hizo aquella propuesta en el parque, mi mente se detuvo. Lo primero que sentí fue incredulidad. ¿De verdad me estaba pidiendo que fingiera que su hijo era mío? No sabía si reírme o gritar. Era tan absurdo, tan retorcido, y sin embargo, en sus ojos vi algo más. No solo desesperación, vi una verdad cruda y vulnerable que me hizo detenerme y pensar. Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en esa cama improvisada, sintiendo el peso de mi barriga y el vacío que había dejado la vida que una vez conocí. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había llegado a un lugar donde una oferta tan descabellada podía parecer una posible salida? La respuesta era simple, no tenía opciones.
Mis días estaban contados, y cada vez era más difícil esconderme del hambre, del frío, de la soledad. Pensé en Alejandro, en lo que me había contado sobre su padre, sobre la herencia que pendía sobre él como una soga al cuello. Parecía tenerlo todo, pero era claro que, por dentro, estaba tan atrapado como yo. No podía evitar sentir un poco de lástima por él, a pesar de su riqueza, de su vida privilegiada. La presión familiar, el peso de las expectativas. Yo lo conocía bien, aunque en una escala muy distinta. Me levanté varias veces durante la noche para caminar por el parque, intentando despejar mi mente. Cada rincón parecía gritarme una cosa diferente. No lo hagas, Sofía. Es un error, no puedes confiar en él. Pero en lo más profundo, una pequeña voz me decía lo contrario. ¿Qué más tienes que perder? Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, lo supe. No era una decisión fácil ni una que pudiera tomarse a la ligera, pero la realidad era que no tenía otra opción. El hambre, el frío, el futuro incierto, todo eso me empujaba hacia un solo camino. Alejandro me ofrecía algo que no había tenido en mucho tiempo: seguridad, aunque fuera temporal, aunque fuera basada en una mentira. Volví a aquel parque, sabiendo que él estaría ahí, y cuando lo vi de nuevo, algo dentro de mí se rindió a lo inevitable. Acepto, le dije, con la voz más firme que pude reunir. Él no dijo nada al principio, solo me miró, tal vez sorprendido de que lo hubiera hecho. Pero yo sabía que, en el fondo, esto era lo que ambos esperábamos. Acepto tu propuesta, pero esto tiene que tener límites. No soy un juguete, Alejandro. Quiero respeto. Él asintió lentamente. Tienes mi palabra, Sofía. Esto es solo un acuerdo entre nosotros. Nada más, ambos nos beneficiamos. Y así, sellamos el trato. Una farsa que, aunque me hacía sentir más vacía que nunca, también me daba una oportunidad de sobrevivir. Tal vez, con el tiempo, encontraría la forma de sentir algo más que desesperación. Tal vez, aceptar la propuesta de Alejandro fue como lanzarme al vacío sin saber si había algo que pudiera detener mi caída. Cada paso que di después de ese encuentro en el parque me llevó más y más lejos de la vida que conocía, pero también más cerca de una realidad que jamás hubiera imaginado. El primer día que entré en la casa de Alejandro, me sentí pequeña, insignificante. Todo a su alrededor era enorme, frío, elegante. Las paredes estaban llenas de retratos familiares, figuras de éxito, generaciones que habían logrado cosas que yo ni siquiera soñaba. Era como si cada rincón de esa casa me recordara lo fuera de lugar que estaba. Sin embargo, tenía que mantenerme firme. Alejandro no me dejó sola ni un momento en esos primeros días. Me presentó como su amiga de confianza, una forma sutil de no levantar sospechas inmediatas, pero también de dejar claro que mi presencia era intencional. Nadie se atrevió a preguntarle demasiado, pero podía sentir las miradas, los susurros a mis espaldas. La primera vez que conocí a don Arturo, su padre, me miró de arriba abajo con una mezcla de desdén y desconfianza. Era como si pudiera ver a través de mí, como si supiera que yo no pertenecía a ese lugar. Cada palabra suya estaba cargada de expectativas, de juicios no dichos. «¿Así que tú eres la que ha estado ayudando a Alejandro?», preguntó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No respondí, solo asentí y traté de mantener la compostura, aunque por dentro me sentía más expuesta que nunca. No sabía si era peor que él supiera la verdad o que creyera las mentiras que Alejandro le había contado. Los días siguientes fueron duros. Alejandro me había instalado en una habitación dentro de la casa, un cuarto hermoso y grande, pero para mí, no era más que una jaula dorada. Cada vez que salía de ese cuarto, sentía las miradas pesadas de los sirvientes, de los socios de Alejandro, de la misma familia. Yo era la desconocida, la intrusa que de alguna forma se había colado en un mundo al que no pertenecía. Y aunque me trataban con cortesía, la distancia era evidente. Lo más difícil, sin embargo, no eran las miradas ni los comentarios disfrazados de amabilidad. Lo más difícil era don Arturo. No había un solo día en el que no se encargara de recordarle a Alejandro su obligación, su deber como hijo. «Recuerda lo que está en juego, Alejandro. Todo depende de ti», le decía, con una severidad que me ponía los pelos de punta. Yo lo escuchaba desde mi lugar, callada, pretendiendo que no era parte de esa conversación, pero cada palabra resonaba en mi mente. Alejandro y yo apenas hablábamos al principio. Cada vez que estábamos juntos, el aire se volvía pesado, incómodo.
Yo sabía que para él yo no era más que una pieza en su plan, y él, para mí, solo un escape de una vida de incertidumbre. Pero, en medio de esa frialdad, poco a poco empezaron a aparecer pequeños gestos. No eran grandes cosas, pero cada uno de esos momentos me hacía sentir que, tal vez, esto no era solo una farsa. Una noche, mientras cenábamos solos en el comedor, Alejandro rompió el silencio. «Sé que esto no es fácil para ti», dijo, sin levantar la vista de su plato. «Ando es fácil para ninguno de los dos». Me sorprendió su tono, casi vulnerable. Yo solo asentí, sin saber qué responder. «Mi padre. Él siempre ha sido así», continuó, como si necesitara explicarse. «A nunca nada es suficiente para él. Siempre espera más éxito, más logros, más de todo». Pero con esto, su voz se quebró por un segundo, apenas perceptible, pero lo noté. Esto no puedo darle lo que quiere. En ese momento, por primera vez, lo vi de verdad. Vi al hombre detrás del éxito, detrás de la frialdad y la seguridad que siempre mostraba. Y en ese momento, me di cuenta de que, aunque nuestras razones para estar en esa situación eran diferentes, ambos estábamos igual de atrapados. Empezamos a pasar más tiempo juntos, no porque lo deseáramos, sino porque era necesario para mantener la mentira. Nos veían juntos en eventos, en reuniones, en esas cenas familiares donde don Arturo no perdía oportunidad para soltar algún comentario sobre el futuro. Cada vez que lo hacía, sentía que la presión en el pecho de Alejandro aumentaba. Y, de alguna forma, yo también empecé a sentir esa presión. Hubo momentos en los que quise huir. Quise decirle a Alejandro que esto era demasiado para mí, que no podía seguir soportando la mentira. Pero cada vez que lo consideraba, pensaba en lo que me esperaba si volvía a la calle, a la incertidumbre, al frío. Y entonces, me quedaba. Alejandro, por su parte, empezó a mostrarme partes de él que no conocía. Un día, mientras estábamos en su oficina, me contó sobre su madre. Cómo había sido la única persona en su vida que realmente lo había entendido, y cómo había perdido esa conexión cuando ella falleció. Desde entonces, todo ha sido cumplir expectativas, me confesó, con una tristeza que no había visto antes. Yo lo escuchaba, sin saber qué decir, pero algo en mi interior comenzó a cambiar. Me di cuenta de que, por más diferentes que fuéramos, por más lejos que estuvieran nuestros mundos, ambos cargábamos con heridas que nos habían marcado de formas similares. La soledad, el sentirse incomprendido, la presión de no fallar. Pero en medio de toda esa tensión, también empecé a notar pequeños momentos de calma. A veces, nos encontrábamos conversando sobre cosas sin importancia, solo para olvidar por un rato el peso de todo lo que nos rodeaba. Esos momentos eran los que me mantenían firme, los que me hacían pensar que, tal vez, esto no era tan solo una farsa. Y aunque no lo admitiera, sabía que Alejandro también empezaba a sentir lo mismo. Había algo en sus ojos, en la forma en que me miraba a veces, que me hacía creer que, de alguna forma, nos estábamos acercando, incluso cuando todo lo demás parecía alejarnos. Sin embargo, la verdad seguía ahí, entre nosotros, como una sombra constante. No podíamos olvidarla, esta vida, este trato, no era real, y mientras más pasaba el tiempo, más difícil se volvía a ignorar ese hecho. Al principio, Alejandro mantenía esa distancia que me hacía sentir que nunca llegaríamos a ser más que dos personas atrapadas en un acuerdo frío. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar, aunque no de la manera que esperaba. Fue en los pequeños gestos, en las conversaciones casuales, donde comencé a notar que algo se movía entre nosotros. Recuerdo una tarde en la que me encontré en la cocina, intentando hacer un postre que me recordaba a mi infancia. Me había dicho a mí misma que mantenerme ocupada me ayudaría a no pensar tanto, y en ese momento, preparar algo sencillo, como una tarta de manzana, parecía una buena idea. Alejandro llegó de repente, con la corbata suelta y el ceño fruncido, como siempre. Pero en cuanto entró y me vio batallando con la masa, algo en él se suavizó. «¿Qué estás haciendo?», me preguntó, con una curiosidad que nunca le había visto. «Intento hacer una tarta de manzana, aunque, como puedes ver, no soy exactamente una experta», respondí, riendo un poco mientras intentaba deshacer un pegote de harina en mis manos. Él se acercó, y antes de que me diera cuenta, estaba arremangándose la camisa y ayudándome a estirar la masa. No hablamos mucho al principio, pero el silencio entre nosotros ya no se sentía tan cargado.
Después de unos minutos, empezamos a compartir anécdotas. Yo le conté sobre mi abuela, quien me enseñó a hacer ese postre cuando era niña, y él, con una sonrisa que rara vez le había visto, me habló de su fascinación por la cocina que había desarrollado en su juventud, algo que jamás habría imaginado de alguien como él. Nunca tengo tiempo para esto, confesó mientras ponía la tarta en el horno. Siempre hay algo más importante que atender. Siempre hay alguien esperando que resuelva un problema. Quizá es porque nunca te diste la oportunidad de disfrutarlo sin Paul, le dije, mirándolo a los ojos por un segundo más de lo necesario. Fue un momento breve, pero en ese instante, sentí que había logrado romper una barrera. Alejandro no era solo un hombre atrapado por sus responsabilidades, era alguien que, en algún lugar, aún tenía la capacidad de disfrutar las cosas pequeñas, los detalles que la vida ofrece y que muchas veces dejamos pasar. Con el tiempo, ese tipo de momentos se hicieron más frecuentes. A veces me sorprendía con pequeños gestos, me traía flores sin decir nada, o me hacía reír con comentarios ingeniosos cuando no había nadie más alrededor. Descubrí que, a pesar de su exterior serio y controlado, había una parte de Alejandro que anhelaba relajarse, que deseaba escapar de la presión constante que lo rodeaba. Y, sin darme cuenta, me encontré disfrutando de nuestra compañía mutua. Cada día que pasaba, las conversaciones que antes eran formales y medidas se volvieron más abiertas, más naturales. Le hablaba de mis sueños perdidos, de cómo alguna vez había querido viajar, tener una vida diferente. Y él me escuchaba con atención, como si mis palabras fueran más importantes de lo que yo misma creía. Había algo en él que me intrigaba, y, a veces, me encontraba a mí misma buscándolo. Quería entender qué había debajo de esa armadura que siempre llevaba puesta, esa frialdad que empezaba a derretirse. Y, aunque no lo admitiría en voz alta, empezaba a sentir que había una conexión creciendo entre nosotros, una que iba más allá de la farsa que estábamos representando. Alejandro también empezó a mostrarme partes de su mundo que antes me había ocultado. Un día me llevó a uno de sus locales de joyería, donde, con un orgullo que no había visto antes, me mostró cómo diseñaba algunos de los modelos más exclusivos. Lo vi, por primera vez, haciendo algo que realmente amaba, con una pasión que rara vez mostraba en su vida cotidiana. Ese lado suyo, el creativo, el vulnerable, me hizo verlo de una manera completamente diferente. A medida que los días pasaban, me di cuenta de que ya no era solo una cuestión de cumplir con nuestro acuerdo. Algo más estaban haciendo entre nosotros, algo que no podía ignorar. Y aunque trataba de mantener los pies en la tierra, sabiendo que todo esto podía desmoronarse en cualquier momento, no podía evitar sentir que, poco a poco, ambos estábamos rompiendo las barreras que habíamos levantado desde el principio. El día en que don Arturo descubrió la verdad fue un punto de inflexión en nuestras vidas. Todo comenzó con una cena familiar que parecía transcurrir sin problemas. Alejandro y yo habíamos logrado mantener la fachada durante varios meses y, en el fondo, pensé que todo seguiría así hasta el nacimiento del bebé. Pero las mentiras tienen una manera cruel de salir a la luz, y ese día lo entendí de la peor manera. Fue don Arturo quien comenzó con las preguntas, como quien lanza anzuelos para pescar una verdad incómoda. Hablaba del bebé con una mezcla de orgullo y emoción, pero de repente, soltó la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Y cómo va el embarazo, Sofía? ¿Qué dice el doctor sobre las semanas exactas? Mi corazón dio un vuelco. Sabía que no podía dar más detalles sin delatarme. Intenté mantener la compostura, pero Alejandro lo notó y antes de que pudiera responder, él se adelantó. El doctor dice que todo está en orden, papá, respondió con una calma que me sorprendió, pero que al mismo tiempo parecía un poco forzada. Don Arturo lo miró con esos ojos afilados que parecían atravesar cualquier máscara. Su mirada iba de Alejandro a mí, como si ya hubiera juntado las piezas del rompecabezas. Luego, lo soltó sin preámbulos. ¿Estás seguro, Alejandro? Porque he estado haciendo mis cálculos y algo no encaja. Mi pecho se cerró, sabía que la verdad estaba a punto de salir a flote, y no había marcha atrás. Alejandro intentó contener el daño, pero don Arturo lo interrumpió bruscamente. ¿Este bebé es realmente mi nieto? El silencio que siguió fue sofocante. Alejandro y yo nos miramos, buscando una respuesta que pudiera salvarnos, pero no había ninguna. Lo sabía, y él también. No había más escapatoria. Finalmente, Alejandro, con el rostro pálido, tomó una decisión.
Se levantó lentamente de la mesa, con la mirada fija en su padre, y confesó. No lo es, papá, dijo en voz baja. Sofía está embarazada, pero no es mi hijo. El impacto de esas palabras cayó sobre don Arturo como una losa de granito. Vi cómo sus manos temblaban levemente, cómo su rostro enrojecía de furia y decepción. Se levantó de la mesa de golpe, empujando la silla con tal fuerza que casi se cayó. ¿Qué demonios estás diciendo, Alejandro? ¿Cómo pudiste mentirme sobre algo tan importante? ¿Qué clase de broma cruel es esta? Alejandro intentó acercarse a él, suplicando con la mirada. Papá, por favor, escúchame. No fue una broma, no era mi intención engañarte así. Solo, don Arturo lo interrumpió. ¿No era tu intención? Todo esto ha sido una farsa desde el principio. Todo lo que querías era esa maldita herencia, ¿verdad? Usaste a esta mujer y a su bebé como una excusa. Yo me sentía pequeña, invisible en medio de la confrontación. No sabía qué decir ni cómo justificar todo aquello. Sabía que el plan había sido sucio desde el principio, pero también había verdad en lo que habíamos construido. Mi corazón estaba tan roto como el de Alejandro. Finalmente, con una frialdad en su voz que no había escuchado antes, don Arturo nos dio la espalda. No quiero saber más de esto. Todo se ha terminado, no hay herencia, no hay nieto, y si quieren seguir con esta farsa, lo harán sin mi bendición. Se fue, dejándonos en un silencio que parecía interminable. Alejandro, devastado, se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Quería consolarlo, pero no sabía cómo. Todo lo que había pensado que podría salvarnos se desmoronaba en ese preciso instante. Y, sin embargo, a pesar del dolor y la vergüenza, algo dentro de mí me dijo que lo peor había pasado, que quizás esta verdad, por más dolorosa que fuera, nos liberaría. Pero el camino por delante aún era incierto, y no teníamos idea de cómo íbamos a enfrentarlo juntos. Los días después de la revelación fueron duros. Alejandro y yo apenas hablábamos. El peso de lo sucedido se sentía en cada rincón de la casa, en cada mirada que evitábamos compartir. Sabía que la culpa lo consumía, y aunque intentaba mantenerme fuerte, yo también me sentía rota. Todo había cambiado, y la verdad, que pensé que nos liberaría, parecía haber construido un muro aún más alto entre nosotros. Alejandro pasaba horas encerrado en su despacho. Me lo imaginaba repasando una y otra vez la escena con su padre, buscando una manera de arreglar lo que parecía irreparable. Pero, ¿cómo puedes arreglar algo construido sobre mentiras? Un día, sin embargo, algo cambió. Estaba en la cocina, preparándome una taza de té, cuando lo vi aparecer. Su semblante era diferente, más sereno, pero también más decidido. Caminó hacia mí y, sin decir una palabra, se sentó a mi lado en la mesa. Lo siento, fue lo primero que dijo. No había excusas, ni rodeos. Solo esas dos palabras. Me tomó un momento responder, pero cuando lo hice, me di cuenta de que yo también necesitaba decirlo. Yo también lo siento, murmuré. Nos quedamos en silencio un rato, cada uno procesando lo que eso significaba. No se trataba solo de disculparnos por lo que habíamos hecho, sino también por lo que nos habíamos permitido convertirnos, dos personas atrapadas en una mentira que se había vuelto más grande que nosotros. Alejandro rompió el silencio. No quiero seguir así, no quiero que nuestro futuro esté basado en lo que prometí a mi padre. Sé que te metí en esto, pero ya no tiene sentido seguir pretendiendo. Lo miré, sorprendida por su sinceridad. Durante todo este tiempo, había pensado que él solo veía en mí una solución a sus problemas, pero ahora veía que él también estaba buscando algo más. Algo real. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Le pregunté, sintiendo que, por primera vez, realmente estábamos en el mismo lugar. No lo sé, respondió con una leve sonrisa, pero creo que deberíamos empezar siendo honestos. Contigo, conmigo, con nosotros. Esas palabras resonaron en mí. Había tanto que aclarar, tanto que sanar, pero por primera vez me sentí capaz de enfrentar lo que vendría. El nacimiento del bebé se acercaba, y con él, una nueva vida no solo para mí, sino para ambos. A medida que los días avanzaban, Alejandro y yo nos fuimos acercando más. No era fácil, claro que no. Había momentos en los que la incomodidad y las heridas del pasado amenazaban con separarnos, pero había algo diferente ahora, la sinceridad. Cada conversación, cada gesto, era más auténtico. Ya no éramos dos extraños atrapados en una mentira, sino dos personas intentando construir algo real.
El día en que mi bebé nació fue el momento más emotivo de toda mi vida. Las contracciones comenzaron en plena madrugada, y aunque estaba aterrorizada, Alejandro no se separó de mi lado. Lo vi nervioso, tal vez más que yo, pero su mano no soltaba la mía. En el hospital, cuando por fin escuché el llanto de mi hijo, sentí como si todo el mundo se detuviera. Era pequeño, frágil, pero en ese momento, todo el dolor, la duda y el miedo desaparecieron. Alejandro me miró con lágrimas en los ojos, sosteniendo a mi bebé en sus brazos por primera vez. Lo que alguna vez comenzó como una farsa, se había convertido en algo mucho más grande que nosotros. Mientras mirábamos a ese pequeño ser, supimos que este bebé no solo nos había unido, sino que también había sanado partes de nosotros que ni siquiera sabíamos que estaban rotas. Pero lo que más me sorprendió fue la reacción de Alejandro. No era su hijo, al menos no biológicamente, y sin embargo, en el momento en que lo vio, algo cambió en él. Lo vi en sus ojos, en cómo lo miraba. No era solo un acuerdo, una farsa. Ese bebé había tocado algo en su interior que él mismo no esperaba. Lo sostuvo con una delicadeza que no habría esperado de un hombre como él. Se lo notaba inseguro, como si temiera que algo tan frágil pudiera quebrarse en sus manos. Pero, al mismo tiempo, había una conexión ahí, algo que iba más allá de cualquier mentira que hubiéramos contado. «Es perfecto», susurró, casi para sí mismo, mientras le acariciaba la pequeña cabeza. Lo observé en silencio, sintiendo que algo inmenso estaba ocurriendo entre nosotros, algo que no habíamos planeado, pero que ya no podíamos negar. En ese momento, nuestras miradas se cruzaron, y por primera vez, sin palabras, entendimos lo que estaba pasando. Lo que habíamos empezado como un simple acuerdo, una necesidad desesperada por dinero y seguridad, se había transformado en algo mucho más real. Había pasado mucho tiempo desde que dejé de ver a Alejandro como el empresario frío y distante. Había pasado mucho tiempo desde que empecé a verlo como un ser humano con miedo, con sueños rotos. Pero en ese instante, lo vi como algo más. Lo vi como alguien que, al igual que yo, había encontrado en esa pequeña vida un nuevo comienzo. El amor no fue algo que brotó de golpe, no fue una explosión de emociones repentinas. Fue más bien un despertar lento, algo que ambos habíamos estado evitando reconocer. Pero ahí, en esa sala de hospital, con nuestro bebé en los brazos de Alejandro, ya no había espacio para seguir fingiendo. Nos habíamos unido de una manera que ninguno de los dos esperaba. Y aunque no habíamos planeado amar, el amor nos encontró, como una verdad inevitable que no podíamos ignorar más. Mientras miraba a mi hijo, nuestro hijo, aunque la sangre dijera otra cosa, supe que ya no había vuelta atrás. Este pequeño ser había unido nuestras vidas de una forma que ninguna herencia o contrato podría haber hecho. Todo lo que habíamos fingido se había vuelto real, y lo que era una simple farsa ahora era la verdad más profunda que jamás había sentido. Alejandro se volvió hacia mí, todavía con el bebé en sus brazos, y vi en sus ojos todo lo que necesitaba saber. Ya no éramos solo dos personas jugando un papel. Éramos una familia, aunque imperfecta, aunque inesperada. Y, de alguna manera, todo lo que había pasado antes parecía valer la pena solo por este momento. Ya no importaba lo que pensara don Arturo, ya no importaba la herencia. Lo único que importaba era lo que habíamos creado, lo que habíamos aprendido y, sobre todo, lo que habíamos encontrado en el proceso, el uno al otro. Los días posteriores al nacimiento de mi bebé y a que don Arturo se enterara de la verdad fueron tensos. La ira en su voz resonaba en mis oídos, mientras recordaba sus palabras: «No es mi nieto. No habrá herencia ni nada». Sentí una punzada de dolor por la forma en que esas palabras caían como un pesado telón sobre nuestra nueva vida, desvaneciendo un poco la alegría que habíamos encontrado. Sin embargo, en medio de la tormenta, algo hermoso y real comenzó a florecer entre Alejandro y yo. Cada día que pasaba, la conexión que habíamos forjado se volvía más fuerte, y con ello, el amor que sentíamos el uno por el otro se profundizaba. Mirar a nuestro bebé sonreír me hizo entender que no necesitábamos la aprobación de don Arturo para ser una familia. Un día, mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Alejandro me llevó a dar un paseo por el parque. Caminamos en silencio, con el bebé acurrucado en mis brazos, mientras él se perdía en sus pensamientos. Finalmente, se detuvo y me miró con una expresión seria pero esperanzadora. «Sofía»,
comenzó, su voz temblando un poco. Quiero preguntarte algo importante. Sentí que el corazón me latía con fuerza, anticipando lo que estaba a punto de decir. ¿Qué sucede?, respondí, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Lo que hemos construido juntos no es solo una farsa. Lo que siento por ti es real. Quiero que sepas que, a pesar de la locura que nos rodea, no puedo imaginar mi vida sin ti. Quiero hacer esto oficial, dijo Alejandro, arrodillándose de repente, sacando un pequeño anillo de su bolsillo. Sofía, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas brotaron de mis ojos. Nunca imaginé que en medio de tanta incertidumbre, encontraría a alguien que no solo me aceptara, sino que deseara compartir su vida conmigo. Asentí, incapaz de encontrar palabras. Sí, sí quiero. El brillo de felicidad en sus ojos fue un faro en medio de la tormenta. Nos abrazamos, y ese momento selló nuestra unión con la promesa de un futuro juntos. Con el corazón rebosante de amor, sabía que debíamos enfrentar a don Arturo de nuevo, pero esta vez lo haríamos como una familia unida. Habíamos decidido contarle sobre nuestra decisión de casarnos, y que queríamos que él estuviera presente, que a pesar de su rechazo, el niño que habíamos traído al mundo sería siempre su nieto. La tarde de la reunión llegó, y el ambiente en la casa era tenso. Alejandro y yo entramos juntos, sosteniendo la mano del bebé entre nosotros, sintiendo el peso de lo que estaba en juego. Don Arturo nos esperaba en su estudio, su expresión seria como siempre. «Padre», comenzó Alejandro, «sabemos que te sientes decepcionado por lo que pasó. Pero quiero que entiendas algo. Este niño es una parte de nosotros, y, aunque no fue concebido de la manera que esperabas, es tu nieto». Don Arturo cruzó los brazos, su mirada dura. «No puedo aceptar a un niño que no es de mi sangre». Alejandro respiró hondo. «Lo entiendo, pero este niño no es solo un legado, es una vida, y yo quiero casarme con Sofía. Deseo que seas parte de nuestra familia, que reconozcas a este niño como tu nieto». El silencio se instaló en la habitación. Observé cómo el rostro de don Arturo cambiaba, su expresión se tornaba contemplativa. Finalmente, después de un momento que pareció una eternidad, habló con un tono más suave. «Si vas a casarte, entonces sí, puedo aceptar a este niño. Quiero que lo críen bien, y que sea parte de la familia», dijo, su voz más tranquila, pero aún llena de reticencias. «No será fácil para mí, pero quiero intentarlo». Las palabras resonaron en el aire como un canto de esperanza. Alejandro y yo intercambiamos miradas, una mezcla de alivio y gratitud. No era una aceptación total, pero era un paso hacia adelante. A medida que pasaron los días y el bebé crecía, don Arturo comenzó a visitarnos más a menudo. Aunque al principio era reticente, no podía evitar sonreír al ver al pequeño. Un día, llegó a casa con una actitud diferente. Traía un juguete en sus manos, un pequeño oso de peluche que había escogido especialmente para el bebé. Cuando lo vio, su rostro se iluminó. «¿Puedo sostenerlo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Alejandro le entregó al niño, y fue entonces cuando vi la transformación en don Arturo. Al tenerlo en brazos, su mirada se ablandó, y una sonrisa auténtica se dibujó en su rostro. El pequeño miraba a su abuelo con curiosidad, y fue en ese instante cuando don Arturo se dio cuenta de que la sangre no era lo único que definía una familia. Su corazón se derritió, y aunque aún había obstáculos por superar, ese momento fue el primer paso hacia la aceptación total. «Eres un buen abuelo, ya lo ves», le dije a don Arturo, observando la conexión que comenzaba a formarse entre ellos. «Este niño es un regalo para todos nosotros». Don Arturo sonrió, y por primera vez, vi en sus ojos la promesa de un amor incondicional. Fue un momento de cambio, una nueva era donde el amor se convirtió en el hilo que unió nuestras vidas, más allá de la herencia material. Esa noche, celebramos en casa, rodeados de amigos y seres queridos, recordando que el amor es más fuerte que cualquier obstáculo. La herencia que una vez significó tanto para Alejandro ahora se había convertido en algo diferente, una herencia de amor y unidad que deseábamos compartir con nuestro hijo. Así, nuestro camino continuó, con desafíos y alegrías por delante, y el deseo ferviente de construir una vida juntos, como una familia que, aunque formada a través de circunstancias inusuales, estaba llena de amor verdadero.